La Santísima Trinidad por San Ambrosio de Milán, libro 3 acerca del Espíritu Santo, capítulo 17. Vale la pena notar en qué lugar el Señor sostuvo esta discusión, porque muchas veces sus palabras se estiman mejor por la clase de lugares en que se dio esa conversación. Cuando está a punto de ayunar, es conducido al desierto para hacer en vano las tentaciones del diablo. Aunque es digno de elogio haber vivido con templanza en medio de la abundancia, sin embargo, las tentaciones son más frecuentes entre las riquezas y los placeres. Entonces el tentador, para probarlo, le promete abundancia, y el Señor, para vencer, acaricia el hambre. Ahora bien, no niego que pueda existir la templanza en medio de las riquezas, pero aunque el que navega por el mar escapa a menudo, está más expuesto al peligro que el que no se hace a la mar. Consideremos algunos otros puntos. Cuando Jesús estaba a punto de prometer el reino de los cielos, subió a un monte. Ese es el lugar. En otra ocasión, conduce a sus discípulos por los campos de trigo, el cual es otro lugar. Cuando está a punto de sembrar en sus mentes la cosecha de los preceptos celestiales, para que madure una cosecha abundante de almas. También cuando estaba a punto de consumar la obra de la carne que había tomado, habiendo visto ahora la perfección en sus discípulos, a quienes había establecido sobre la raíz de sus palabras, entra en el huerto, que es otro lugar, para plantar los olivos nuevos en la casa del Señor, Salmo 128:3, y para regar con el torrente de su sangre a los justos que florecen como la palmera y la vid fructífera, Salmo 42:12. También en este pasaje camina, como leemos, en el pórtico de Salomón, el día de la dedicación, es decir, Cristo caminaba en la senda de los sabios y prudentes, como dedicándose a sí mismo a la meditación del corazón. Lo que ese pórtico era, lo enseña el profeta cuando dice: caminaré en medio de tu casa en la inocencia de mi corazón, Salmo 101:2. Entonces, tenemos en nosotros mismos la casa de Dios, tenemos los pasillos, tenemos también los portillos, y nosotros tenemos los atrios, porque está escrito: dejad que tus aguas fluyan en tus atrios, Proverbios 5:16. Abre pues este pórtico de tu corazón a la palabra de Dios que te dice: abre, amplia tu boca y yo la llenaré, Salmo 131:10. Oigamos pues lo que dice el Logos de Dios caminando en el corazón de los sabios y pacíficos, cuando dice: yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. No dirá esto en el pecho de los inquietos y necios, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, 2 Corintios 2:14. Los pechos estrechos de los pecadores no aceptan la grandeza de la fe. Por último, los judíos, al oír yo y el Padre uno somos, tomaron piedras para apedrearlo, Juan 10:31. El que no puede escuchar esto es un judío. El que no puede escuchar esto apedrea a Cristo piedras de traición, más ásperas que cualquier roca. Y si me creen, hieren a Cristo, aunque ahora él mismo no siente ninguna herida física. Por ahora, dice, no conocemos a Cristo según la carne, 2 Corintios 5:16. Aquel que se regocija en el amor de la iglesia es apedreado por la impiedad de los arrianos. La ley de tu boca, dice, oh Señor, es buena para mí, yo guardo tus mandamientos, Salmo 119, 72, 73. Tú mismo has dicho que eres uno con el Padre. Como Pedro creyó esto, recibió las llaves del reino de los cielos y sin preocuparse por sí mismo perdonó los pecados. Judas, por no creer esto, se estranguló con la cuerda de su propia maldad. Oh piedras duras de las palabras incrédulas, oh cordón indecoroso del traidor y dinero y de compra aún más espantoso de los judíos, oh dinero odioso con el que se compra o se vende al justo para morir. José fue vendido, Jesucristo fue comprado, el uno a la esclavitud, el otro a la muerte. Oh herencia detestable, oh venta mortal, que o vende a un hermano al sufrimiento o pone precio al Señor para destruirlo, comprador de la salvación de todos. Los judíos violaron dos cosas que son principales: la fe y el deber.
y en cada una de ellas lo hicieron a Cristo, el autor de la fe, porque tanto en el patriarca José había un tipo de Cristo, como Cristo mismo vino en la verdad de su cuerpo, el cual no tuvo por cosa apropiarse de ser igual a Dios, sino que tomó forma de siervo, Filipenses 2, 6, 7, a causa de nuestra caída. Es decir, tomó sobre sí la esclavitud y no rehusó el sufrimiento. En un lugar se vende por 20 piezas, en otro por 30, porque ¿cómo podría comprenderse su verdadero precio, cuyo valor no puede limitarse? Hay error en el precio porque hay error en la consulta. La venta es por 20 piezas en el Antiguo Testamento, por 30 en el Nuevo Testamento, porque la verdad vale más que el tipo. La gracia es más generosa que la formación. La presencia es mejor que la ley, porque la ley prometió la venida cumplió la ley. Los ismaelitas compraron por 20 piezas y los judíos por 30. Esta no es una cifra baladí. Los infieles son más generosos con la iniquidad que los fieles con la salvación. Sin embargo, conviene considerar la calidad de cada acuerdo. 20 piezas es el precio de él vendido como esclavo, 30 piezas de él entregado en la cruz. Aunque los misterios de la encarnación y de la pasión deben ser igualmente motivo de asombro, sin embargo, el cumplimiento de la fe está en el misterio de la pasión. Ciertamente no valoro menos el nacimiento de la Santísima Virgen, pero recibo aún con más gratitud el misterio del Sagrado Cuerpo. ¿Qué hay más lleno de misericordia que el que me perdone los agravios que se ha hecho a sí mismo? Pero es aún más pleno que nos haya dado un don tan grande, que aquel que no iba a morir porque era Dios, muera nuestra muerte, para que podamos vivir por su Espíritu. Por último, no en vano Judas Iscariotes valoró este ungüento en 300 denarios, lo que ciertamente por la declaración del precio mismo parece indicar la cruz del Señor, de donde también dice el Señor, porque ella, derramando este ungüento sobre mí, lo hizo para mi sepultura. Mateo 26:12. ¿Por qué entonces valoró Judas esto en tan alto precio? Porque la remisión de los pecados tiene más valor para los pecadores y el perdón parece ser más precioso. Por último, encontráis escrito, a quien se le perdona mucho, más ama. Lucas 7:47. Por tanto, también los pecadores confiesan la gracia de la pasión del Señor que han perdido y dan testimonio de Cristo que los perseguía. O porque en un alma maliciosa, como dice, no entra la sabiduría, Sabiduría 1:4, así pronunció la maldad disposición del traidor y valoró más los sufrimientos del cuerpo del Señor para poder sacar por la inmensidad del precio todos alejados de la fe. Y por eso el Señor se ofreció sin precio, para que la necesidad de la pobreza no apartara a nadie de Cristo. Los patriarcas lo vendieron por un precio pequeño que todos podían comprar. Isaías dijo, los que no tenéis dinero, id a comprar y a beber, comed sin dinero. Isaías 55:1. Lo dijo para ganar al que no tenía dinero. Oh Judas traidor, valoras el ungüento de su pasión en 300 denarios y vendes su pasión por 30 denarios. Profundo en valorar, mezquino en vender. Así pues, no todos compran a Cristo al mismo precio. Fotino, que lo compra por la muerte, lo compra a un precio. El arriano, que lo compra para agraviarlo, a otro precio. El católico, que lo compra para glorificarlo, en otro. Pero le compra sin dinero, según lo que está escrito. El que no tiene dinero, que compre gratis. Isaías 55:1 y 2. Cristo dice, no todos que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Mateo 7:21. Aunque muchos se llaman a sí mismos cristianos y hacen uso del nombre,
no todos recibirán la recompensa. Tanto Caín ofreció sacrificio y Judas recibió el beso. Pero le dijeron: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Lucas 22:48. Es decir, colmas tu maldad con prenda de cariño y siembras odio con el instrumento de la paz, e infliges la muerte con la muestra exterior del amor. No se engañe, pues los arrianos, con el empleo del nombre, porque se llaman a sí mismos cristianos, el Señor les responderá: ustedes exponen mi nombre y niegan mi sustancia, pero yo no conozco mi nombre donde no está mi divinidad eterna. Este no es mi nombre, el que está separado del Padre y separado del Espíritu. No reconozco mi nombre donde no reconozco mi doctrina. No reconozco mi nombre donde no reconozco mi espíritu, porque no sabe que está comparando el Espíritu del Padre con aquellos siervos que creó. Sobre este punto ya hemos hablado extensamente en el libro 1, capítulo 1. Capítulo 18. Para resumir y poder recoger al final más claramente los argumentos que se han utilizado aquí y allá, la gloria evidente de la divinidad se prueba con otros argumentos, y muy especialmente con estos 4. Dios es conocido por estas marcas: o que no tiene pecado, o que Él perdona el pecado, o que Él no es una criatura, sino el Creador, o que Él no da, sino que recibe adoración. Así pues, nadie está sin pecado, sino solo Dios, porque nadie está sin pecado excepto Dios. Mateo 19:17. Además, nadie perdona los pecados, sino solo Dios, porque también está escrito: ¿quién puede perdonar los pecados, sino solo Dios? Lucas 5:21. Y no se puede ser creador de todo si se es criatura. Y quien no es criatura es sin duda Dios, porque está escrito: adoraron a la criatura antes que el Creador, que es Dios bendito por los siglos. Romanos 1:25. Dios tampoco adora, sino que es adorado, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13. Consideremos pues si el Espíritu Santo tiene alguna de estas marcas que puedan dar testimonio de su divinidad. Primero trataremos el punto de que nadie está libre de pecado excepto Dios, y exijamos que demuestren que el Espíritu Santo tiene pecado. Pero no pueden demostrar esto, y nos exigen nuestra autoridad, es decir, que demostremos con los textos que el Espíritu Santo no ha pecado, como se dice del Hijo que no pecó, primera de Pedro 2:22. Que aprendan que enseñamos por la autoridad de las Escrituras, porque está escrito: porque en la sabiduría hay un espíritu de entendimiento, santo, uno solo, múltiple, sutil, fácil de conmover, elocuente, inmaculado. Sabiduría 7:22. La Escritura dice que Él es inmaculado. ¿Ha mentido acerca del Hijo? ¿Que tú deberías creer que mintió acerca del Espíritu? Porque el profeta dijo en el mismo lugar acerca de la sabiduría que nada contaminante entra en ella. Ella misma es inmaculada y su espíritu es inmaculado. Luego, si el espíritu no tiene pecado, es Dios. Pero, ¿cómo puede ser culpable de pecado quien Él mismo perdona los pecados? Luego, no ha cometido pecado. Y si está sin pecado, no es criatura, porque toda criatura está expuesta a la capacidad de pecar. Y solo la divinidad eterna está libre de pecado y libre de manchas. Veamos ahora si el Espíritu perdona los pecados. Pero sobre este punto no puede haber duda, ya que el mismo Señor dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. Juan 20:22. Mira que los pecados son perdonados por el Espíritu Santo, pero los hombres se sirven de su ministerio para el perdón de los pecados. No ejercen el derecho de ningún poder
propio, porque no perdonan los pecados en su propio nombre, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Piden, la divinidad da. El servicio es del hombre, el don es del poder de lo alto. No es dudoso que el pecado se perdona por medio del bautismo, pero en el bautismo la operación es la del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, si el Espíritu perdona los pecados, como está escrito, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Marcos 2:7. Ciertamente, aquel que no puede ser separado de la unidad del nombre de la naturaleza es también incapaz de ser separado del poder de Dios. Ahora bien, si él no está separado del poder de Dios, ¿cómo está separado del nombre de Dios? Lo cual es imposible. Veamos ahora si es criatura o creador. Pero como hemos demostrado más claramente en el libro 2, capítulos 5 a 6, que Él es el creador, como está escrito, el Espíritu de Dios me hizo, Job 33:4. Y se ha declarado que la faz de la tierra es renovada por el Espíritu y que todas las cosas languidecen sin el Espíritu. Salmo 104, 29 y 30. Está claro que el Espíritu es el creador, pero ¿quién puede dudar de esto? Ya que, como hemos demostrado anteriormente, ni siquiera la generación del Señor de la Virgen, que es más excelente que todas las criaturas, está sin la operación del Espíritu Santo. Luego, el Espíritu no es una criatura, sino es creador. Y aquel que es creador ciertamente no es una criatura. Y como no es una criatura, sin duda, es el creador que produce todas las cosas junto con el Padre y el Hijo. Pero si Él es el creador, ciertamente el apóstol, al decir, condenando a los gentiles, ¿quién sirvió a la criatura? Quien sirvió a la criatura antes que el creador, el cual es Dios bendito por los siglos, Romanos 1:25. Y advirtiendo a los hombres, como dije anteriormente, que se debe servir al Espíritu Santo, ambos mostraron que Él es el creador. Y porque Él es el creador, demostró que debería ser llamado Dios, lo cual también resume en la epístola escrita a los Hebreos, diciendo, porque el que creó todas las cosas es Dios. Hebreos 3:4. Digan pues, ¿qué es lo que ha sido creado sin el Padre, sin el Hijo y sin el Espíritu Santo? O confiesen entonces que también el Espíritu Santo es una sola divinidad con el Padre y con el Hijo. El escritor enseñó también que debía ser adorado aquel a quien llamaba Señor y Dios, porque aquel que es el Dios y Señor del universo ciertamente debe ser adorado por todos, pues así está escrito. Otra vez. Pues así está escrito. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13. O que digan dónde han leído que el Espíritu adora, porque se dice del Espíritu, otra vez. Porque se dice del Hijo de Dios, adórenle todos los ángeles de Dios, Hebreos 1:6. No leemos, adórele el Espíritu, porque ¿cómo puede adorar aquel que no está entre los siervos y ministros, sino que juntamente con el Padre y el Hijo tiene bajo su mando el servicio de los justos? Pues está escrito, servimos al Espíritu de Dios, Filipenses 3:3. Por lo tanto, para ser adorados por nosotros, a quienes el apóstol enseñó que debemos servir, y a quienes servimos también adoramos, según lo que está escrito, para repetir nuevamente las mismas palabras. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13. Aunque el apóstol no ha omitido ni siquiera este punto para dejar de enseñarnos que el Espíritu debe ser adorado, porque habiendo demostrado que el Espíritu está en los profetas, nadie puede dudar de que la profecía es dada por el Espíritu. Y claramente, cuando se adora a aquel que está en los profetas, se adora al mismo Espíritu. Y así encuentras, si toda la iglesia se reuniera y todos hablaran en lenguas y entrara un indocto o incrédulo,
¿No dirá que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra un indocto o incrédulo, por todos será convencido, por todos será juzgado, porque los secretos de su corazón quedan manifiestos, y postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que Dios está en verdad entre vosotros. 1 Corintios 14, 23 al 25. Es, por tanto, Dios quien es adorado, Dios quien permanece y quien habla en los profetas. Pero el Espíritu así permanece y habla, por eso también el Espíritu es adorado. Capítulo 19. Y así como el Padre y el Hijo son uno, porque el Hijo tiene todas las cosas que el Padre tiene, así también el Espíritu es uno con el Padre y el Hijo, porque también Él conoce todas las cosas de Dios, porque no lo obtuvo por la fuerza, para que haya algún daño como el de quien ha sufrido una pérdida. No se apoderó de Él para que la pérdida no recayera en aquel a quien pareciera que le habían sido despojados, porque ni la tomó por necesidad, ni por superioridad de mayor poder la tomó por la fuerza, sino que la posee por unidad de poder. Por lo tanto, si Él hace todas estas cosas, porque un solo y mismo Espíritu hace todas las cosas, 1 Corintios 2:11, ¿cómo no es Dios el que tiene todas las cosas que Dios tiene? O consideremos lo que Dios puede tener y el Espíritu Santo no puede tener. Dios Padre tiene deidad, también el Hijo, en quien habita la plenitud de la deidad. Y el Espíritu también la tiene, porque está escrito, el Espíritu de Dios está en mis narices. Job 27:3. Dios nuevamente escudriña los corazones y las entrañas, porque está escrito, Dios escudriña los corazones y las entrañas. Salmo 7:9. También tiene este poder el Hijo, que dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Mateo 9:4. Pues Jesús conocía sus pensamientos. Y el mismo poder tiene el Espíritu, que manifiesta a los profetas también los secretos del corazón de los demás, como dijimos anteriormente, porque los secretos de su corazón son manifestados. ¿Y por qué nos preguntamos si Él escudriña las cosas ocultas del hombre, quien escudriña incluso las cosas profundas de Dios? Dios tiene como atributo el ser siempre verdadero, porque está escrito, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos 3:4. ¿Miente el Espíritu Santo, quien es el Espíritu de verdad? Juan 16:13. ¿A quién hemos demostrado ser llamado verdad, sino a aquel a quien Juan también le llamó verdad, así como lo hizo también el Hijo? Y David dice en el Salmo, envía tu luz y tu verdad, ellas me han conducido y llevado a tu santo monte y a sus tabernáculos. Salmo 43:3, 42:3 en la Septuaginta. Si consideras que en este pasaje el Hijo es la luz, entonces el Espíritu es la verdad. O si consideras que el Hijo es la verdad, entonces el Espíritu es la luz. Dios tiene un nombre que está sobre todo nombre y ha dado un nombre al Hijo, como creemos que en el nombre de Jesús las rodillas deben doblarse. Consideremos entonces si el Espíritu Santo tiene este nombre, pues está escrito, vayan y bauticen a las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Él tiene pues un nombre sobre todo nombre. Por tanto, lo que tiene el Padre y el Hijo, también lo tiene el Espíritu Santo por la unidad del nombre de su naturaleza. Por tanto, lo que tienen el Padre y el Hijo, también lo tiene el Espíritu Santo por la unidad del nombre de su naturaleza. Es prerrogativa de Dios resucitar a los muertos, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo a quien quiere da vida. Juan 5:21. Vemos al Espíritu entonces, al Espíritu Santo, por quien Dios resucita. Los resucita porque escrito está, Él también dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. Pero para que no penséis que esto es una gracia trivial, aprended que también el Espíritu resucita, porque el profeta Ezequiel dice, ve, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé, como él me mandó, y el Espíritu de vida entró en ellos, y vivieron. Y se levantaron sobre sus pies un grupo muy grande,
Ezequiel 37, 9 al 10. Más adelante dice Dios: sabréis que yo soy el Señor cuando abriré vuestras tumbas para sacar a mi pueblo de sus tumbas y os daré mi espíritu y viviréis. Ezequiel 37, 13, 14. Cuando habló de su espíritu, ¿mencionó algún otro además del Espíritu Santo? Porque ni habría hablado de su espíritu como producido por el soplo, ni este espíritu podría venir de las 4 partes del mundo, porque el soplo de estos vientos que experimentamos es parcial, no universal. Y este espíritu por el que vivimos es también individual, no universal. Pero la naturaleza del Espíritu Santo es estar sobre todos y en todos. Por lo tanto, de las palabras del profeta podemos ver cómo la estructura de los miembros que hace mucho tiempo se había desmoronado, se está dispersando. Se puede ver cómo los huesos pueden volver a unirse en la forma de un cuerpo revivido cuando el Espíritu los vivifica. Y las cenizas pueden juntarse en los miembros que les pertenecen, animadas por una disposición a juntarse antes de formarse de nuevo en la apariencia de los vivos. ¿No reconocemos a semejanza de lo que se hace la unidad del poder divino? El Espíritu resucita de la misma manera como el Señor resucitó en el momento de su propia pasión. Cuando de repente, en un abrir y cerrar de ojos, se abrieron los sepulcros de los muertos y los cuerpos revivieron de los sepulcros. Y el olor de la muerte, al ser removidas y restauradas al olor de la vida, las cenizas de los que estaban muertos tomaron nuevamente la semejanza de los vivos. Así pues, el Espíritu tiene lo que tiene Cristo y por tanto, lo que tiene Dios, todo lo que tiene el Padre, también lo tiene el Hijo. Y por eso dijo: todo lo que el Padre tiene, mío es. Juan 16, 15. Capítulo 20. Y esto nuevamente no es un asunto trivial que leamos que un río sale del trono de Dios, porque leéis las palabras del evangelista Juan a este respecto, que dice: y me mostró un río de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de su calle y a ambos lados estaba el árbol de la vida, que daba 12 clases de frutos, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol servían para la sanidad de todas las naciones. Apocalipsis 22, 1, 2. Este es ciertamente el río que sale del trono de Dios, es decir, el Espíritu Santo, que bebe el que cree en Cristo. Como él mismo dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva. Pero esto habló del Espíritu Santo. Juan 7, 37 y 38. Luego, entonces, el río es el Espíritu Santo. Esto pues está en el trono de Dios, porque el agua no lava el trono de Dios. Entonces, en todo lo que entendáis por aquella agua, David no dijo que estaba sobre el trono de Dios, sino sobre los cielos, porque está escrito que las aguas que están sobre los cielos alaben el nombre del Señor. Salmo 148, 4. Alaben, dice, no que ella alabe, porque si hubiera querido que entendiéramos el elemento agua, ciertamente habría dicho: alabado sea, pero usando el plural pretendía que se entendieran las potencias divinas. Y qué maravilla si el Espíritu Santo está en el trono de Dios, ya que el reino mismo de Dios es obra del Espíritu Santo, como está escrito, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 7. Y cuando el Salvador mismo dice: todo reino dividido contra sí mismo será destruido, Mateo 12, 25. Añadiendo después: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, sin duda el reino de Dios ha llegado a vosotros. Mateo 12, 27. Muestra que el reino de Dios se mantiene indiviso por Él mismo y por el Espíritu Santo. Pero ¿qué es más insensato que cualquiera que niegue que el Espíritu Santo reina junto con Cristo, cuando el apóstol dice que también nosotros reinaremos juntamente con Cristo en el reino de Cristo?
Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Segunda de Timoteo 2, 11 al 12. Pero nosotros por adopción, Él por poder, nosotros por gracia, Él por naturaleza. El Espíritu Santo, por tanto, comparte el reino con el Padre y el Hijo, y es de una sola naturaleza con ellos, de un solo señorío y también de un solo poder. Capítulo 21. Puesto que Él tiene, pues, participación en el reino, ¿qué nos impide comprender que fue el Espíritu Santo quien envió a Isaías? Porque no podemos dudar de la autoridad de Pablo, cuyo juicio el evangelista Lucas aprobó tanto en los Hechos de los Apóstoles, que escribió lo siguiente con las palabras de Pablo. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Id a este pueblo y diles: con el oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Hechos 28, 25 al 26. Es pues el Espíritu quien envió a Isaías. Si el Espíritu lo envió, es ciertamente el Espíritu que después de la muerte de Usías vio Isaías cuando dijo: Vi al Señor de los ejércitos sentado sobre un trono alto y sublime, y la casa estaba llena de su majestad. Y los serafines estaban alrededor de él, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y clamaron el uno al otro, y dijeron: Santo, santo, santo es el Señor de los Sabaoth. Toda la tierra está llena de su majestad. Isaías 6, 1 al 3. Si los serafines estaban de pie, ¿cómo volaban? Si volaban, ¿cómo estaban parados? Si no podemos entender esto, ¿cómo es que queremos entender a Dios, a quien no hemos visto? Pero como el profeta vio una rueda rodando dentro de otra rueda, Ezequiel 1:16, lo cual ciertamente no se refiere a ninguna apariencia a la vista corporal, sino a la gracia de cada testamento, porque la vida de los santos es pulida y tan consistente consigo misma que partes posteriores concuerdan con las primeras. La rueda, entonces, dentro de una rueda, es vida bajo la ley, vida bajo la gracia. En la medida en que los judíos están dentro de la iglesia, la ley está incluida en la gracia, porque está dentro de la iglesia el que es judío en secreto, y la circuncisión del corazón es un sacramento dentro de la iglesia. Pero esa judería está dentro de la iglesia, de la que está escrito: en la judería es conocido Dios. Salmo 76:1. Por tanto, como una rueda gira dentro de otra rueda, así también las alas estaban quietas y las alas volaban. De la misma manera, los serafines cubrían su rostro con 2 alas, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Porque aquí también hay un misterio de sabiduría espiritual. Las estaciones permanecen, las estaciones vuelan, el pasado permanece y el futuro pasa. Y como las alas de los serafines, así velan el rostro a los pies de Dios, ya que en Dios, que no tiene principio ni fin, todo el curso de los tiempos y de las estaciones, a partir de este conocimiento de su principio y de su fin, están en reposo. Así pues, los tiempos pasados y futuros permanecen, pero el presente pasa. No preguntes por los secretos de su principio ni de su fin, porque no existe ninguno de los dos. Tienes el presente, pero debes alabarlo, no cuestionarlo. Los serafines con voz incansable alaban, ¿y vosotros cuestionáis? Y ciertamente, cuando hacen esto, nos muestran que a veces no debemos cuestionar acerca de Dios, sino alabarle siempre. Por lo tanto, el Espíritu Santo es también el Señor de Sabaoth, a menos que el Maestro que Cristo eligió no agrade a los impíos o puedan negar que el Espíritu Santo es Señor de los poderes, que da cuantos poderes Él mismo quiere. Capítulo 22. Ahora es posible reconocer la unidad de la majestad y el gobierno en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque muchos dicen que fue Dios Padre quien fue visto en aquel tiempo de Isaías, capítulo 6. Pablo dice que fue el Espíritu y Lucas lo apoya. Juan Evangelista lo refiere al Hijo, pues así está escrito del Hijo.
Estas cosas habló Jesús y se fue y se escondió de ellos, pues aunque había hecho tan grandes señales delante de ellos, no creyeron en él, para que se cumpliera la palabra de Isaías que habló: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Isaías 53:1. Por tanto, no podían creer, porque Isaías volvió a decir: les cegó los ojos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías 6:10. Estas cosas dijeron Isaías cuando vio su gloria y habló de él, hablando de Cristo. Juan 12:36 al 41. Juan dice que Isaías pronunció estas palabras y reveló con la mayor claridad que se le apareció la gloria del Hijo. Pablo, sin embargo, relata que el Espíritu Santo dijo estas cosas. ¿A qué se debe entonces esta diferencia? En verdad, hay una diferencia de palabras, no de significado, porque aunque decían cosas diferentes, ninguno de los dos se equivocaba, porque tanto el Padre se ve en el Hijo, que dijo: el que me ha visto a mí también ha visto al Padre, Juan 14:9, como el Hijo se ve en el Espíritu, porque así como nadie dice Señor Jesús sino por el Espíritu Santo, 1 Corintios 12:3, así también Cristo es visto no con los ojos de la carne, sino por la gracia del Espíritu, de donde también dice la Escritura: levántate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y Cristo brillará sobre ti. Isaías 5:14. Pablo, cuando perdió la vista, ¿cómo vio a Cristo sino en el Espíritu? Hechos 9:8. Por eso dice el Señor: porque para esto me he aparecido a ti, para nombrarte ministro y testigo de lo que has visto y verás. Hechos 26:16. También los profetas recibieron al Espíritu Santo y vieron a Cristo. Una pues es la visión, uno el derecho de mandar, uno la gloria. Negamos que el Espíritu Santo es también el Señor de la gloria cuando fue crucificado el Señor de la gloria que nació del Espíritu Santo de la Virgen María. Porque Cristo no es uno de dos, sino que es uno. Y nació como Hijo de Dios, del Padre, antes del mundo, y en el mundo nace como hombre al tomar carne. ¿Y por qué he de decir que como el Padre y el Hijo, así también el Espíritu Santo es libre de mancha y es omnipotente? Pues Salomón le llamó en griego panepiskopon, porque es omnipotente y contempla todas las cosas. Sabiduría 7:22. Como mostramos anteriormente en el libro de la sabiduría. Por tanto, el Espíritu goza de honor y gloria. Considera ahora que tal vez algo no le convenga, o si esto te desagrada o arriano, te arrastres hacia abajo de su comunión con el Padre y el Hijo. Pero si eliges arrastrarlo hacia abajo, verás los cielos invertidos sobre ti, porque toda su fuerza proviene del Espíritu Santo. Salmo 33:6. Si eliges arrastrarlo hacia abajo y traerlo al plano de criatura, primero debes imponer las manos sobre Dios, porque el Espíritu es Dios. Pero, ¿cómo arrastrarás hacia abajo a aquel que escudriña las profundidades de Dios? Nuestra exposición continuará en nuestro próximo audio con la exposición de la fe cristiana en relación a la Santísima Trinidad. No te lo pierdas. Si no te has inscrito al canal, por favor inscríbete para que recibas notificaciones de los videos y lecturas que hacemos en este canal para la edificación tuya y la edificación y la expansión de la fe cristiana verdadera.